Entonces, en este ejercicio queremos demostrar si este conjunto que contiene a todos estos vectores con esta forma, tal que X y Y sean números reales, y la componente en Z de los vectores siempre va a valer 1. Lo primero que tenemos que asegurarnos es que el conjunto sea no vacío, o sea, sé que al menos haya un elemento que pertenezca a ese conjunto. Y aquí es donde le vamos a poner nosotros los números. Es decir, ¿qué elementos? Vamos a poner aquí ejemplos de elementos pertenecen al conjunto. Pues bueno, como tienen que tener esta forma genérica, podríamos decir que algunos de ellos podrían ser quizá el vector 2,3, ¿cuánto debería de valer la componente en Z? Tiene que valer 1, no hay de otra. Ese es un ejemplo de un elemento que tiene esta forma. O sea, X y Y pueden valer lo que sea, cualquier número real, pero en Z siempre tiene que valer 1. Otro ejemplo podría ser el menos 5, menos 8 sobre pi, ¿por qué no? Pero la restricción es que Z valga 1. Entonces, con eso ya nos damos una idea de que al menos el conjunto es no vacío. O sea, tenemos algunos elementos dentro de esa caja. Pero lo que queremos ver es si esto realmente es o no un subespacio. Y las tres condiciones que hay que verificar siempre van a ser las mismas. La primera es que tenemos que asegurarnos que el vector 0 pertenezca a W. Si yo estoy hablando de vectores en 3 dimensiones, ¿cómo debería de ser el elemento que representa el vector 0? ¿Cómo sería un vector 0? Pues es un vector que debe de tener sus 3 componentes valiendo 0. Ahora la pregunta es, ¿este vector está dentro del grupo de vectores representados por esta forma? Pues la respuesta nomás podría ser sí o no. ¿Cuál sería la respuesta? El 0 pertenece a ese grupo. No. No. Nunca va a pertenecer. Porque nos están diciendo que en esta caja que representa el subespacio, estoy guardando solamente vectores en donde su tercer componente valga 1. Obviamente, el vector que nosotros tenemos, pues nomás podría ser con X igual a 0, con Y igual a 0, pero obligadamente Z tiene que valer 1. Y como esto es diferente del vector 0, concluimos entonces que esto no es cierto. El vector 0 no pertenece al conjunto representado por W. Y con el hecho de que no se cumpla una de las 3 condiciones, ya podemos asegurar que el conjunto no va a ser un subespacio. Sin embargo, para seguir repasando esto, vamos a ignorar que el origen o el vector 0 no está en el subespacio y seguimos comprobando las otras 2. Una de ellas es que sea cerrado bajo la suma. ¿Qué significa que sea cerrado bajo la suma? ¿Alguien puede decirme? Que sea Juan, Pepe, Luis, Carla, María. ¿Alguien? Es que se está sumando lo mismo. No. Que al sumar sus componentes va a resultar pues un elemento que también esté dentro del subespacio. Así es. La cerradura bajo la suma, a ver si ya con esto podemos entenderla del todo. Imaginen que en esta caja hipotética, una caja de infinitas dimensiones, estoy guardando todos los animales que tienen 4 patas y 2 cuernos. ¿Ok? Ese es
Ese sería mi conjunto. Lo único que puedo hacer para ver si es cerrado bajo la suma es que si yo tomo dos elementos cualquiera de ellos, o sea, no sé, dos animalitos que tengan cuatro patas y dos cuernos. Aquí tengo mis dos animalitos. Ambos tienen las mismas características, cuatro patas y dos cuernos en la cabeza. Si yo los sumo, no sé, informalmente pensemos que la suma se refiere a cruzarlos entre ellos. El resultado forzosamente tendría que seguir siendo otro animalito que va a tener cuatro patas y dos cuernos en la cabeza. Eso es cerrado bajo la suma. Que al unir, o sea, que al sumar dos elementos que pertenecen al subespacio, el resultado sea otro elemento que tenga las mismas características que define a los elementos que voy a guardar en el conjunto, que es el que trato de ver si realmente es un subespacio. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tomar dos vectores, dos elementos de mi subespacio, dos elementos cualquiera. Un vector podría ser aquel que tiene como componentes x1, y1 y 1. Y tomo otro vector de aquí, de esta gran caja. La componente en x tendrá un valor distinto, la componente en y otro valor distinto, pero la componente en z sigue valiendo 1, porque es la forma que tienen estos vectores. Y lo que tengo que hacer es sumarlos. ¿Qué esperaría? Esperaríamos que la suma de esto fuera otro vector en donde aquí tendría cualquier valor de x, aquí tendría cualquier valor de y, pero la componente en z tiene que valer ¿cuánto? 1. Tiene que valer 1. Porque esto es la característica o es la condición que deben de cumplir todos estos vectores para que puedan estar o para que puedan pertenecer a este conjunto. Es como, por ejemplo, si yo hablara de estudiantes, en un caso particular, estudiantes del TEC de Chihuahua, estos tendrían que estar únicamente inscritos en el tecnológico. Sin embargo, tengo estudiantes de la UACH, tengo estudiantes del Politécnico, tengo estudiantes de muchas universidades, pero solamente hay un grupo que cumple con la condición de que sean del Tecnológico de Chihuahua. Pues yo puedo tener muchos vectores en R3, en 3 dimensiones, pero no me interesan todos ellos. Me interesan solamente aquellos en los que la componente en Z vale 1. Entonces, esto es lo que queremos comprobar a través de la cerradura bajo la suma. Pues cuando hacemos la suma de vectores, recuerden que se hace la suma componente por componente, pues la componente en X sería la suma de X1 con X2, perdón. La componente en X, X1 más X2. La componente en Y, pues es la suma de las respectivas componentes en y lo mismo sucede con las componentes en Z. Voy a sumar componente en Z con componente en Z. Y cuando hago la suma, si desde acá me están diciendo que X y Y, o sea, cualquier número que ponga aquí y aquí, siempre van a ser números reales, ¿qué esperaríamos de sumar dos números reales, cualesquiera, llamados X1 y X2? Que el resultado siga siendo otro número real. ¿Y cuánto va a valer? Pues como no sé cuánto valen X1 y X2, porque está hecho en términos generales, voy a decir que el resultado de esta suma lo represento por el valor de X3. Y lo mismo voy a hacer con esto. Si yo sumo dos números reales, Y1 y Y2, el resultado será otro número real cuyo valor está representado por Y3. De forma que cuando yo sumo dos vectores de
de este conjunto va a tener como componente ¿qué valores? En X, lo que representa X3. En Y, el número representado por Y3. Y en Z, ¿cuánto va a valer la componente? 2. 2. 2. Ahora la pregunta es, ¿este vector cumple con la forma de los vectores guardados acá? No. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Porque Z está valiendo 2 y debería de valer 1. Así es. Entonces vean que este vector no tiene esta forma, por lo tanto decimos que no es cerrado bajo la suma. La suma de estos dos vectores me dio otro vector que está en otro conjunto. Hagan de cuenta que está en otra caja. Y por último, lo que tendríamos que hacer es ver si es cerrado bajo el múltiplo escalar. Cuando decimos si es cerrado bajo el múltiplo escalar, lo que estamos buscando es que si yo tomo un elemento de aquí, un elemento llamado vector, el que sea, por ejemplo, se me ocurre que un vector que esté ahí puede tener las componentes xa, ya, 1. Y lo voy a multiplicar por cualquier escalar, por cualquier número. Recuerden que k es cualquier número real. Puede ser 5, 8, 7, 3 cuartos, etc. Y lo que esperaríamos para que realmente sea cerrado bajo el múltiplo escalar es que esto resulte en un vector que independientemente de lo que valgan las componentes en X y Y, la componente en Z siga valiendo 1. Si eso se cumple, entonces sí va a ser cerrado bajo el múltiplo escalar. Esta va a ser nuestra hipótesis. ¿Qué sucede? Que cuando hago la multiplicación, cuando calculo el múltiplo escalar de un vector, es multiplicar cada una de sus componentes por el número k, pues ahora la componente en X valdría k por XA, la componente en Y valdría k por YA, y la componente en Z ahora valdría ¿cuánto? K por 1, me va a quedar simplemente el valor de K. Y aunque K es un número real cualquiera y XA es un número real cualquiera, podemos decir que lo que resulte del producto de K por XA, pues le podemos llamar XB. Al final de cuentas es un número real. Y lo que resulte de multiplicar a K por YA, vamos a llamarle por mientras YB. ¿Y qué sucede entonces? Que este vector que tenemos aquí, una vez que hago esta generalización, tendría como componente en X lo que resulte de XB, como componente en Y el número representado por YB, pero como componente en Z ya no va a valer 1. Ahora va a valer ¿cuánto? Va a valer K. Y como K pertenece a, como K pertenece a los números reales, pues sí, K puede llegar a valer 1, pero también puede valer ¿cuánto? -2, puede valer 3, puede valer cualquier número. Entonces, en términos generales, esto podría ser diferente de 1. ¿Y qué concluimos? Que cuando yo multiplico a un elemento de mi conjunto por un número real cualquiera, resulta en otro vector, claro, pero ese vector no pertenece al grupo porque la condición que debía de cumplir es que su componente en Z valiera 1 y terminó valiendo K. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Sí. Preguntas. ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Entonces, No, profe, gracias. La estrategia es siempre la misma. Checar que esté el 0, checar que la suma resulte en otro vector del conjunto y checar que el múltiplo escalar sea
también perteneciente al mismo conjunto. De hecho, en subespacios ya se da por hecho que debe de estar contenido el origen, pero no está de más demostrarlo. Para el otro ejercicio, el número 3, que es el último, nos preguntaban si el conjunto, bueno, ya la respuesta del ejercicio 2, se me olvidó concluir, resulta que no es un subespacio, porque ni contiene el origen, ni es cerrado bajo la suma, ni cerrado bajo el múltiplo escalar. Ahora sí, en el número 3 nos están preguntando si el conjunto de tríadas ordenadas que van a tener la forma A, B, A más 2 veces B, donde A y B son números reales, es o no un subespacio. Y lo mismo, vamos a ir probando cada uno de los axiomas o cada una de las propiedades. Primero vamos a buscar que el vector 0 esté contenido en W. Si ahora estos elementos del subconjunto representan a puntos ubicados en el espacio, ¿qué forma debería de tener el vector 0? ¿Cómo represento el punto que sea el 0 en este subespacio? Sería 0,0,0. Así es. En este tipo de elementos, el 0 es el punto que tenga estos valores. Y nuestra pregunta es, ¿este punto puede estar contenido en este grupo de puntos? Pues la respuesta es sí, porque si A y B son números reales, 0 es un número real. Y entonces puedo decir que si yo digo que A es 0 y además B es igual a 0, ¿qué pasa con este punto? Pues que voy a tener 0,0, 0 más 2 veces B, pero como B vale 0, ¿qué resulta? Resulta el punto 0,0, 0 más 2 veces 0, 0. 0. Entonces, efectivamente, hemos únicamente demostrado que aquí, en este conjunto, sí está contenido ¿quién? El vector 0. El vector 0. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es verificar que sea cerrado bajo la suma. Para que sea cerrado bajo la suma, vamos a tomar dos elementos cualquiera, es decir, dos triadas ordenadas cualquiera. Y la forma más genérica de ponerlas es decir que un punto va a tener las coordenadas A1, B1, A1 más 2 veces B1. Y otro punto cualquiera tiene que tener valores distintos a esto, pues vamos a decir que tendría como coordenadas A2, B2, A2 más 2 veces B2. Ok, estamos checando que sea cerrado bajo la suma. Entonces, ok, vuelvo a hacer la suma. Esto significa volver a sumar componente por componente. El primer valor sería A1 más A2. Luego la segunda coordenada valdría B1 más B2. Y la tercera coordenada valdría A1 más 2B1 más A2 más 2B2. Y aquí es donde resulta conveniente hacer una reescritura o un cambio de variable, o sea, interpretar nuestros resultados. ¿Qué son A y B?
números reales. A1 y B1 son números reales. A2 y B2 son números reales. Por lo tanto, ¿qué esperaríamos de sumar A1 y A2? Que sea también otro número real. ¿Y cómo le podríamos llamar? A3. Le podríamos llamar A3, que es el resultado de haber sumado esos dos. ¿Y qué pasaría con B1 y con B2? Al sumarlos, puedo decir que el resultado sea B3. ¿Ok? Y ahora con esto lo puedo reescribir. Recuerden que la suma tiene la propiedad asociativa, también característica de los subespacios vectoriales. Entonces lo que voy a hacer es reescribir toda esta expresión. ¿De qué forma? Voy a hacerlo como A1, este de aquí, le voy a sumar con este de acá, más A2. Y luego el 2B1 voy a sumarlo con 2B2. ¿Ok? Simplemente reacomodé los términos. ¿Qué esperamos de A1 con suma con A2? Ya habíamos dicho que eso tenía que ser ¿quién? A3. Ahora, ya sabemos todo esto valió A3. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo seguir factorizando. Puedo factorizar un 2 que multiplique a B1 más B2. ¿Y qué dijimos que iba a valer B1 más B2? Que iba a valer B3. Entonces, ya nomás acomodando términos, resulta que cuando sumo estos dos puntos, obtengo un punto adicional que va a tener como componente, perdón, como coordenadas A3, dijimos que esto era B3. Y cuando reescribimos esto, vimos que la suma de todas las A's resultaba en ¿quién? En A3. Y que la suma de todos los términos que tienen B, entonces la suma de esto con esto, estaba expresado por esto, ¿valió cuánto? ¿Cuánto fue la suma de todas las B's? Fue 2 veces 2B3. 2 veces B3. Y entonces, cuando sumamos estos dos puntos, ¿resulta en un punto que tiene esta misma forma? Sí, porque es componente o coordenada en X, coordenada en Y, y como coordenada en Z tiene la suma de la componente en X más 2 veces la componente en Y. Entonces resulta que este también es cerrado bajo la suma. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Ya nomás lo que nos falta es ver si resulta cerrado bajo el múltiplo escalar. Para el múltiplo escalar decimos que K es otra vez cualquier número real. De hecho le llaman cuerpo de los reales. La terminología en álgebra lineal es bastante densa. Y lo que voy a hacer es que K va a multiplicar a un elemento cualquiera de mi conjunto. Entonces, una forma de representar a cualquier elemento de ese conjunto, podríamos decir que sea A1, B1, A1 más 2B1. Si calculo el múltiplo escalar, lo que voy a tener que hacer es que cada coordenada tendrá que ser multiplicada por K. Entonces ahora voy a tener K por A1, luego K por B1, más, cuando multiplique, este K multiplicará tanto a A1 como a B1, que igual puedo dejarla factorizada, sería K por A1 más 2B1.
¿Qué pasa con K por A1? Vamos a cambiarle de nombre. Vamos a decir que el producto de K por A1, que al final de cuentas tiene que ser un número real, no sé, voy a llamarle A2. En el entendido que A2 y A1 son números distintos. ¿Qué esperaría del producto de K por B1? Que sea también un número real y el valor lo voy a representar como B2. Entonces, lo que vamos a tener aquí, bueno, de hecho, voy a desarrollar esta parte. O sea, esto de aquí, lo voy a desarrollar acá. Si lo desarrollo, tendríamos A1 por K más 2K por B1. Pero ¿qué dijimos que iba a ser A1 por K? Dijimos que iba a valer A2. Y el valor de K por B1, dijimos que iba a ser B2. Entonces, cuando reescribo el múltiplo escalar de esto, en lugar de poner K por A1, voy a poner A2. En lugar de K por B1, pondré B2. Y en lugar de esto, ¿qué va a suceder? Que me va a quedar A2 más 2 veces ¿quién? Más 2 veces B2. Y el resultado del múltiplo escalar tiene exactamente la misma forma que la que tienen los elementos que pertenecen a este subconjunto. Por lo tanto, decimos que W sí es un subespacio. Simplemente porque cumplió con esas tres características. ¿Preguntas? Profe, ¿Qué pasa? No, ¿siempre va a ser K o tiene que ponerse un número en específico o en general? No, tiene que ser un número en general. No le puedes poner un número porque entonces tendrías que probar que con cada número que tú elijas sea cerrado bajo el múltiplo escalar. En cambio, si lo haces de forma genérica, ya te das cuenta que se cumple para cualquier número que se te ocurra sustituir ahí. Ajá, ok. ¿Qué otra pregunta? Ay, profe, una pregunta. Sí, dime. Por ejemplo, ¿no sería más fácil que en el de cerrado bajo el múltiplo escalar, al final utilizáramos el número 4, o sea, por ejemplo, A4, B4, A4 más 2B4? Porque, por ejemplo, yo sí me confundo un poquito al momento de ver tanto el de cerrado bajo la suma como cerrado bajo el múltiplo. Ah, sí, o sea, realmente lo único que estoy diciendo aquí, o sea, entiendo, ¿no? Para que no te confundas con los elementos anteriores. Esto simplemente es un elemento que estaba en este conjunto. ¿Qué significa A1, B1? Significan cualquier valor, ¿no? Cualquier número que se te ocurra poner ahí. Ya nada tiene que ver con el punto que puse acá. ¿Ok? Son cosas distintas. O sea, trato de hacerlo de manera más general, pero sí puedes ponerle A4, A7, A100, A3000, lo que quiera. Nomás si debes de entender que A1 y B1 es cualquier número que se te ocurra ponerle ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí, Muy gracias, bien. profe. ¿Qué otra pregunta? Profe, ¿Qué pasa? y forzosamente tenemos que llegar hasta eso o lo podemos dejar así con la K. Esto. O sea, lo de la multiplicación. Pues sí, porque tienes que darte cuenta que una vez que multipliques, te va a quedar exactamente lo mismo. Ok. Pero en cuanto al procedimiento aritmético, o sea, si tú ves esto, o sea, si esto lo dejaras tú, digamos, como respuesta del problema, esto no me dice que realmente se ha cerrado bajo el múltiplo escalar. Lo único que me dice es que estás multiplicando por un número a este vector. Esto de aquí tampoco me dice que es cerrado bajo el múltiplo escalar, porque es nomás el desarrollo de esto. Realmente de aquí a acá, la justificación fue esto. Esto fue parte de la abstracción.
¿Cómo te diste cuenta que en realidad era cerrado bajo el múltiplo escalar? Ok, gracias. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? No, bueno. Una pregunta. Bueno, Entonces- permíteme, mientras ese es el que va a quedar ahora de tarea. Nos preguntan si todos los pares ordenados que pertenecen a la segunda dimensión, a R2, forman un espacio vectorial. Y la condición que deben de cumplir los numeritos que vayas a poner aquí es que su multiplicación siempre resulte en ¿cuánto? En 0. O sea, si tú pones un 2,7, tienes que verificar que los números que pongas ahí, su multiplicación resulta en ¿quién? En 0. ¿Ok? Ese es el ejercicio, pues, que se queda de tarea. Ahora sí, dime, ¿cuál es la duda? Entonces, nomás para confirmar ya, las tres tienen que cumplirse para que sea subespacio. Las Así tres es, forzosas. las tres. Ok. Con una que no se cumpla, ya no es necesario que hagas las demás y concluyes, no es subespacio. Sale, gracias. Ándale. Entonces, esto se va a quedar de tarea. Chequen a ver si es subespacio o no. Igual pueden googlearlo, es un ejercicio muy común. Pueden googlearlo, lo que me interesa es que puedan abstraer al menos la información. Entonces, si no hay más preguntas, la clase de mañana vamos a retomar lo que es el concepto de combinación lineal para de ahí continuar con lo que es espacios generadores, que es lo que más tiempo nos va a llevar de la unidad. O sea, demostrar que un subespacio puede o tiene la capacidad de representar a todo el espacio. ¿A qué me refiero? Espacios generadores, para que se vayan dando una idea, imaginemos que nosotros tenemos una cantidad infinita de piezas de Lego. ¿Qué puedes hacer con las piezas de Lego? Puedes crear figuras. Si tienes infinitas piezas de infinitos tipos, puedes crear, en teoría, infinitas figuras. Pero un subespacio sería quedarme solamente con las figuras que sean, con las piezas, perdón, que sean rojas y que sean de 3 por 2. O sea, de 3 puntitos por 2. La pregunta es, únicamente con las piezas rojas en rectángulos de 3 por 2, ¿podría formar todas las piezas que podría hacer con todas las infinitas piezas de esa enorme caja de Legos? Si la respuesta fuera sí, entonces el subespacio se convierte en un espacio generador. Por si tienen curiosidad y quieren ir investigando, vayan viendo el concepto de espacio generador. En cuanto a subespacios y su demostración, ¿hay alguna pregunta? ¿Cómo dijo, profe? ¿Subespacio qué? Subespacio generador. Ah, ok. O Gracias. algunos libros también le llaman espacio generado. De una u otra manera lo encuentras. Bien, entonces, si no hay más que agregar, sería todo por hoy. Agradezco su presencia y nos vemos mañana. Vale, Bueno, profe, gracias. Hasta luego. gracias, profe.